Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. En breves minutos vamos a estar comenzando nuestro webinar. Saludos a quienes se han conectado el día de hoy. Gracias a todos por su tiempo. Les estamos muy agradecidos. Y como recompensa, creo yo, vamos a compartirles algo muy interesante para todos ustedes en esta ronda de capacitaciones que con mucha dedicación y cariño estamos organizando junto con el equipo de Huawei para el Perú. Somos Novum Solar y junto con Huawei les damos la más cordial bienvenida. Vemos por acá que se están conectando. Antes de eso creo que voy a poner mi cámara, creo que ya se ve bien. Sí, está mi cara ahí. No se asusten, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Excelente. Quien está con ustedes en este momento, mi nombre es Anthony Córdoba. Sí, soy encargado de acá de la edición de distribución de la empresa Novum Solar. Vamos a ver aquí quiénes tenemos. Tenemos a Bernardo de Venezuela. Saludos, Bernardo. En la zona de Latinoamérica, aquí, encantados de tenerlos a ustedes. Aquí, saludos, Wilber. Saludos, Víctor Hugo. Ronald Larisa, saludos, gracias por estar aquí. Tenemos ya Alejandro Luis Cortés, desde Perú también. César Grau de Chorrillos. Buenísimo, bienvenido. Paul Montalvo, saludos, bienvenido. Jeff Nuka, desde Perú. Este Nuka, Manpower. Saludos, bienvenido. Sequispe, bienvenido. Sí, vaya, estamos ahí. Parece que la pandemia nos ha ido a todos muy bien para poder empezar. Así que bueno, a ver, por ahí me dicen que hay eco. Gracias por el feedback. Estimado Ramón, saludos, Ramón Vilches. Gracias por el feedback. Creo que por ahí. ¿Me escucha bien? Jimena, ¿estás ahí? No sé si me escucha el Hola eco. Anthony, ¿qué tal? Buenas tardes con todos los participantes, bienvenidos. Sí, yo te escucho muy bien, la verdad. Creo que ya tengo el eco eliminado. Creo por ahí el. Miguel Yontop de Chiclayo, saludos. Iván de la Cruz desde Loreto, varias partes del Perú, varias partes de Latinoamérica. Fiorella Vázquez de Piura también. A Dante Vera de LGD Electric desde Trujillo, saludos. Muy buenas tardes. Desde el equipo Samuel Morales también. Excelente. Yo creo que por ahí, siendo las 5:04 hora Perú, vamos a empezar nuestra primera ronda de capacitaciones. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Han sido ya más de 2 años de pandemia. Recuerdo que antes hacíamos las capacitaciones presenciales y yo creo que estamos cercanos a hacer una de estas. Y pues les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy agradecidos y muy felices de verdad de poder nuevamente juntarnos después de varios meses, ya que el año pasado también hicimos una ronda de capacitaciones con todos ustedes. eh, y pues ahora vamos viendo que hay bastantes personas interesadas y, y pues felices, felices de estar aquí con ustedes, ahora con el equipo de Huawei. Quien nos va a acompañar el día de hoy es Juan Villena. Él es representante de Huawei y nos apoya en toda la línea de soporte para todas las soluciones disponibles que tiene la tecnología de la marca Huawei en la división solar. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estás habilitado ya por ¿Qué ahí? tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Anthony, todo el equipo Novum y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Le damos la grata bienvenida a nombre de Huawei, en conjunto con Novum, a este webinar. Excelente, Juan, gracias y gracias por tu tiempo y pues vamos a revisar un poquito de nosotros como Novum Solar y luego pasaremos contigo, Juan, para que puedas compartir lo que has preparado el día de hoy para todos los participantes en este webinar. Ok. Entonces, eh,
es importante que podamos nosotros compartir esto con todos ustedes, porque este es el programa de 4 fechas virtuales que estamos haciendo en esta ronda, en este primer trimestre. Vamos a ver cómo va y de repente lo repetimos, porque el objetivo es que cada uno de ustedes pueda conocer un poco más de las series más comunes que Huawei tiene en aplicación solar. De repente ya abriremos un poco más ya para la sección de CNI, divisiones o equipos o tecnología ya un poco más particular, ¿no? Pero en este caso, el día de hoy, estamos arrancando, siendo jueves 6 de marzo, vamos a conocer un poco más de la serie L1 de los inversores monofásicos de la línea SAN 2000. Vamos a conocer un poco de estos y vamos a hablar algunas características para poder tener consideración en la pauta y el diseño de esos sistemas, con algunos ejemplos. El jueves 10 de marzo vamos a hablar de la serie M1 de los sistemas trifásicos Huawei SAN 2000 igual. El jueves 17 de marzo hablaremos de las baterías de litio, también Huawei, serie Luna 2000. Y el jueves 7 de abril vamos a hablar sobre las pautas para la configuración y comisionamiento de los sistemas Huawei, de los equipos que ya hemos revisado con anterioridad. Y el jueves 31 de marzo vamos a realizar una fecha presencial, es un training 100% práctico, que vamos a hacerlo con un grupo reducido, dado que tenemos todavía selecciones por la pandemia. Va a ser un grupo reducido, vamos a seleccionarlo por sorteo, vamos a tomar ahí algunos invitados y para que puedan interactuar con los equipos, para poder hacer instalaciones conexionado, comisionamiento simulado, 100% gratuito, 100% práctico, y que puedan aspirar también a una certificación oficial por parte de Huawei y darán un examen, tal cual examen de admisión, tal cual examen de universidad o de colegio. Vamos a compartirles a ustedes material para que puedan estudiarlo y también puedan dar un examen de aproximadamente 2 horas en la plataforma de educación de Huawei, que es 100% real, y luego de una calificación, obviamente tienen que cubrir un mínimo. Si es que aprueban el examen, van a poder recibir una certificación que van a poder ustedes llevarse con orgullo para poder comentarlo con sus colegas o también con sus clientes, quienes obviamente buscan el mejor instalador, el mejor soporte, la mejor experiencia para cada uno de sus proyectos y inversiones. Así que sin más de eso, vamos a comentar con las reglas también. Hay un botón en la parte central de sus casillas que son preguntas y respuestas. Ahí pueden comentar cualquier pauta, consulta, aclaración que necesiten. Por ahí de repente vamos a hacer una revisión para poder atender la mayoría de estas, ¿no? Se podrá también entregar un certificado de participación digital a las personas que ingresen y no falten y estén completamente asistiendo en las 4 fechas virtuales que estamos organizando para todos ustedes, ¿sí? Y si participas en las 4 fechas virtuales, estarás postulando a la fecha práctica presencial. Si faltas una, si te pierdes un minuto, pierdes la posibilidad de postular al training presencial, ¿sí? Entonces, estas grabaciones van a ser subidas en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Novum Solar en YouTube, y las van a poder colocar, y también los links que estén mostrándose en la presentación, pues los vamos a colocar también en el pie, previo a la caja de comentarios, para que puedan acceder a esa información, ¿sí? Y este webinar pueden revisarlo cuantas veces quieran en nuestro canal, para que si por ahí no se acuerdan de algo, pues también vamos a poder ver. Entonces, somos Novum Solar, nosotros somos representantes de varias, un momentito por aquí, ocultar, listo, ahí está. Nosotros somos representantes de grandes fabricantes, líderes a nivel mundial en industria. Tenemos a Victron, Pylontech, Ginkgo Solar, Canadian Solar, Fronius, también a Huawei, en esta oportunidad nos está acompañando. Con stock tenemos bodegas con bastantes equipos en constante rotación, soporte técnico en la preventa, en la postventa. Tenemos garantías reales para poder asistir a todos nuestros clientes, ¿sí? Algunos equipos los tenemos, algunos equipos por ahí puedan repararse, otros cambio. Entonces tenemos un protocolo para poder ejecutarlo, para poder darle el mejor soporte a nuestros clientes. Capacitaciones como esta, algunas presenciales, esperemos que podamos hacer más pronto, y podemos colocar los equipos en cualquier agencia para que puedan tener sus equipos en cualquier parte del Perú y poder utilizarlos para sus proyectos. Nuestro rol
como empresa, nuestro rol es básicamente estar con ustedes, interactuar con ustedes, ayudarles y a hacer lo posible para que puedan tener éxito en sus proyectos. En lo posible, no buscamos cotizar a instaladores, a usuarios finales, ¿sí? Por lo cual no competimos con nuestros clientes, buscamos de que nuestra red de integradores sea robusta, que podamos ayudarles en todo lo que sea necesario, y a nuestros clientes le damos la posibilidad de derivarles oportunidades directas de los usuarios que nos llamen a nosotros, para que puedan así mejorar sus ventas, tener mayor experiencia, y nosotros felices también de poder colocar nuestros equipos que tenemos en bóveda, y con mucho esfuerzo los tenemos para todos los proyectos que se puedan desarrollar a nivel nacional. Nosotros ofrecemos soporte en la postventa, en la preventa también, y asistimos con garantías para que nuestros clientes, toda la gama de integradores a nivel nacional, pueda tener el mejor éxito posible para sus proyectos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer un soporte para ustedes? Pues tenemos siempre, o tratamos en lo posible de tener stock inmediato. Damos soporte en la preventa, recomendamos, sugerimos, hacemos estos webinars, por ahí revisamos algún proyecto, aconsejamos qué es lo que al menos mejor le conviene a sus clientes para que puedan darle una mejor opción. Estamos desarrollando también material técnico que pueda permitir a nuestros clientes tener referencia a algunos diseños, diagramas, herramientas también, exclusivamente en nuestras plataformas para que puedan asistir y utilizarlas. Tenemos también un servicio, una sección de soporte, donde interactuamos directamente a través de canales digitales para poder asistir en alguna recomendación, alguna pauta en la selección de equipos o durante el proceso de instalación, ¿no? Y podemos hacer ello. Tenemos también un programa de fidelización con buenos descuentos que son incrementales en función al acumulado que puedan tener nuestros clientes, ofreciéndole un descuento mayor por cada incremento o volumen acumulado de compras, ¿no? Tenemos ahí descuentos escalonados, donde nuestros clientes que ya acumulan bastantes ventas con nosotros tienen unos descuentos exclusivos, y así todos pueden ser al menos, o aspirar a ellos si es que van acumulando con nosotros. Y el soporte postventa es fundamental. Tenemos garantías, tenemos asistencia, si es que necesitan algún servicio de comisionamiento, porque de repente no tienen mucha experiencia, pero podemos hacerlo juntos, podemos cobrar un fee simbólico para cubrir nuestro tiempo. La idea es que ustedes puedan aprender nosotros, y ustedes ya en el siguiente puedan seguir haciéndolo por su cuenta. Como servicios adicionales, como les mencionaba, pues ahí, si es que necesitan por ahí algún cliente que les exige algunas memorias de cálculo, ingeniería básica, planes de ingeniería, podemos hacerlo también por ustedes, como fee adicional, comisionamiento remoto presencial también, por horas, programaciones de equipos o sistemas, y si por ahí tienen algún equipo que no esté bajo garantía, si necesita ser reparado, y si que puede ser reparado, también lo podemos atender para todos ustedes. Tenemos nuestros canales digitales, al lado izquierdo nuestra plataforma en YouTube, ahí está nuestro canal, subimos videos, webinars, algunos unboxings, algunas descripciones de equipos, algo yo ahí explicando, lo pueden revisar. Del lado derecho está nuestra página web, donde estamos compartiendo algunos casos de éxito, experiencias, anécdotas, algunas características, novedades. También ahí estamos colocando nuestra red de instaladores para que sus clientes puedan confiar en ustedes y puedan también validar que están acreditados, que tienen experiencia, que trabajan con nosotros, y así poder ayudarles a ustedes a tener más éxito y mejorar sus probabilidades de venta, ¿sí? Además de eso, tenemos nuestra tienda solar, que es una de las primeras tiendas digitales exclusivamente para instaladores, solamente para instaladores y usuario registrado por nosotros previa evaluación, donde van a poder acceder a descuentos exclusivos, poder acceder a stock, y también poder al menos revisar cada semana algunas novedades que podamos tener para ustedes, si es que hay alguna oferta, liquidación, etcétera, con nosotros, ¿sí? Este es el portal, pueden ahí visualizarlo. El dominio es tiendasolar.pe, por si por ahí quieren revisar un poco. Y las garantías, como les mencionaba, pues tenemos ahí en Victron 5 años, Huawei 5 años, Pylontech 5 años, Canadian, Ginkgos 10 años y Fronius 5 años. Al ser representantes directos de los fabricantes, cubrimos su inversión o sus proyectos y también la de sus clientes. Así que ahí están nuestros números de contacto, correo, por si por ahí tienen alguna duda o consulta, nos avisan, encantados de ayudarles
Y creo yo que por ahí, por mi lado, estamos muy bien. Y Juan, creo ya que podemos pasar contigo. Espero que lo que tiene Juan para ustedes sea muy nutritivo, muy adecuado. Dudas, consultas, por favor, ahí hay un botoncito en la caja de comentarios, preguntas y respuestas se llama. Entonces ahí pueden colocarlo, questions and answers, creo que también algunos si lo tienen en inglés, para poder ir revisando y dar alguna sugerencia o alguna revisión puntual de alguna duda que puedan tener. Juan, te cedo la pantalla y pues adelante con la presentación. Ok, muchas gracias, Anthony. Ahora paso a presentar mi pantalla. Un segundo, por favor. Quería ver si se puede ver mi pantalla. Sí, podemos verla. Ok, Ya está todo ok. perfecto. Muchas gracias. El día de hoy vamos a ver el diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos con inversores monofásicos Huawei. Previamente a esto vamos a ver una breve introducción de la empresa, de los números globales que hemos alcanzado a la fecha y obviamente una breve agenda de lo que vamos a realizar el día de hoy. Como conocen, Huawei es una compañía transnacional muy grande, una de las más grandes del mundo en su rubro, y tiene diversos sectores en los cuales se encuentra presente. Aquí en Perú es muy conocido en el ámbito de telecomunicaciones y también en el ámbito solar. Venimos liderando a nivel mundial. Como referencia, en el 2020 facturamos cerca de 137 billones de dólares, cerca de 200.000 empleados, más de 130 países. Algo importante, más del 50% son de investigación y desarrollo, empleados que son doctores, PhDs, que se encargan de innovar, generar soluciones por encima del mercado. Dentro de eso somos las compañías más grandes del mundo en inversión de investigación y desarrollo. También unos números no menores, bastante importantes para nosotros. Por ejemplo, somos la compañía más grande del mundo en venta de inversores solares a nivel global. Venimos entregando a la fecha más de 200 gigawatts en diversos proyectos en todos los continentes. Y dentro de eso, pues nos posicionamos más de 6 años consecutivos en primer lugar, ¿no? Que sabemos que el inversor solar es el core, es el núcleo, el corazón de las plantas solares, ¿no? Y está como core de tecnología la electrónica de potencia y en nuestro caso también la inteligencia artificial. También venimos proveyendo soluciones a gran escala, ¿no? Como por ejemplo estaciones transformadoras de baja media tensión que se usan en las plantas medianas y grandes de grado utility, comercial e industrial, más de 10 gigawatts entregados. Y también el sistema de baterías, también para que tengan entendiendo un poco, para que comprendan que Huawei es un experto en este ámbito, en el ámbito de BESS, en el ámbito de baterías. Venimos entregando más de 7 gigawatt hora en diversos tipos de proyectos, tanto solares, data centers, entre otros. Un poco viendo ya, aterrizando el contenido de hoy, vamos a ver de manera muy rápida los productos, la instalación y diseño de dos puntos de vista. El diseño normal y el diseño largo, de strings largos. Finalmente vamos a pasar ya a la práctica con dos diseños puntuales. Entonces primero veamos lo que es la gama de productos Huawei. Para ello, primero es importante conocer la arquitectura, el esquema general de la solución. Como el que pueden ver ahora, ¿no? Es digamos, una solución en la cual, pues para en este caso de izquierda a derecha, voy a explicar, se tienen lo que son los paneles fotovoltaicos, que no los provee Huawei, ¿no? Pero estos paneles fotovoltaicos podrían ir acompañados justamente de otros equipos como los optimizadores, que son equipos de electrónica potencia DCDC que se encargan de extraer más potencia y aumentar la eficiencia incluso hasta un 30% más a nivel de energía solar. Entonces, estos equipos van a inyectar potencia DC en 2 hilos al inversor. Este, a su vez, va a convertir de DC a AC, ¿no? Al voltaje y en este caso en corriente alterna para inyectarlo a un tablero local, residencial en este caso, ¿no? Y va a alimentar cargas residenciales, como todos conocemos, ¿no? Una lavadora, luminarias, etcétera, ¿no? Dentro de eso también, y este equipo, obviamente, este tablero está conectado a la red, es decir, por ejemplo, una distribuidora como todos conocemos, ¿no? Puede ser un Luz del Sur, un Enel, ¿no? Y dentro de ello, pues está conectado a la red, es decir, siempre hay una referencia de frecuencia y voltaje, ¿no? A su vez, para poder medir y detectar esto también, se usan lo que son sensores de energía inteligente o Smart Power Sensor, como nosotros lo conocemos. Entonces, básicamente es un batímetro digital, ¿no? El cual va a poder medir justamente los watts, si hay o no exportación de energía, y esto mismo va a poder comunicarse vía RC485 con el inversor.
¿no? Y dentro de eso también vamos a contar con equipos como lo que contaba, ¿no? Primero hablaba de los optimizadores, nuestro modelo SAN 2450 watt, en este caso, para módulos de esta escasa capacidad. Luego pasamos con los inversores, que esta solución residencial puede aplicar con los monofásicos como los trifásicos. En este caso y en esta reunión, este webinar nos vamos a enfocar en los monofásicos, que van de 2 hasta 6 kilowatts, salida 220, 230 voltios, ¿correcto? Luego pasamos a, en este caso, al sensor de energía inteligente que les comentaba, ¿no? El monofásico es el DDSU 666H. Este equipo se va a encargar, como comentaba, de poder medir y comunicarle a esto al inversor, es su sensor. Luego, algo no menos importante son las comunicaciones. Este inversor, la comunicación, la energía generada y todo lo demás, esos datos importantes deben ser transmitidos, ¿no? Pueden ser de manera cableada o inalámbrica, y para ello contamos con un equipo que se llama Smart Dongle. Es un equipo, por ejemplo, que, como pueden ver, es bastante pequeño, que se conecta vía USB al inversor, y, digamos, el primer modelo WLAN-FE nos permite comunicarnos vía cableada, por ejemplo, con Fast Ethernet, con cableos que todos conocemos y tenemos en casa. Al router se podría comunicar directamente de la casa, o vía Wi-Fi también se podría conectar al router de la casa. O podría como usarse el Smart Dongle 4G, un equipo en el cual se puede comunicar usando un SIM card, una tarjeta como todos usamos en celulares, de datos, por ejemplo, y se podría comunicar a un operador local, llámese Telefónica, Claro, Vitel, Entel, etcétera. Y a su vez, de esa manera, la persona va a poder tener ese monitoreo en tiempo real, tanto en aplicativo como por computador, ¿no? Accediendo. Entonces, esa es la idea, dar una solución completa, robusta, y el día de hoy vamos a enfatizar las soluciones monofásicas. Un poco conociendo los equipos, ¿no? Por ejemplo, la familia de inversores de Huawei son la familia SAN 2000, ¿no? Y vamos desde el 2, KTLL1, pasando por el 3, 4, 5, 6 KTLL1. Son inversores cuya salida es monofásica. Internamente, el equipo tiene MPPTs, son equipos de seguidores de máxima potencia, que sirven para extraer en la máxima potencia, justamente, valga la redundancia, de los paneles fotovoltaicos. En este caso, en esta gama de familia, como decir, dos cerebros. Cada MPPT se va a conectar con un string fotovoltaico, es decir, tengo dos MPPTs y puedo conectar en paralelo dos strings, sin necesidad de fusibles o tableros intermediarios, no hace falta eso. También cuenta estos equipos, en particular esta línea, también con un sistema de wireless, Wi-Fi integrado, que nos va a permitir hacer tanto comisionamiento como para conectarnos directamente con el router. Es lo que comentaba, ya le había comentado acerca del Smart Dongle. Tiene una funcionalidad muy importante, es el AFCI, que quiere decir que protege contra arcos eléctricos, que es un tema muy crítico en las instalaciones fotovoltaicas. Cuando hay un arco eléctrico en DC es muy peligroso. En su equipo, gracias a la inteligencia artificial, lo detecta y lo corta. Es compatible con los optimizadores, tiene un rango de voltaje muy bueno y de corrientes muy, muy poderoso en ese sentido, tiene alta seguridad, alta eficiencia y está listo para trabajar incluso con un ratio de CDC de 2 cuando usamos optimizadores. Luego usamos también aquí equipos, como comentaba, los optimizadores. En este caso, su función principal va a poder ser tener la posibilidad de tener strings más largos, es decir, más potencia de C de entrada para el inversor. Otra función importante va a ser, en este caso, regular el voltaje cuando hubiera un daño o algo en un módulo fotovoltaico, lo pone a 0 voltios por seguridad. Y también lo tercero, que no menor, nos permite, en este caso, aumentar la eficiencia de generación hasta un 30% más, que es muy importante, ¿no? Además, otras características que nos permite, como por ejemplo el monitorizar a nivel de módulo, cosas que otras soluciones no te permiten, otras soluciones sí permiten. Y además de ver otros parámetros también propios del sistema. El sensor es lo que le explicaba, el sensor inteligente se conecta vía RC485 con el inversor. Él también se va a conectar a la red, obviamente, y puede medir entre hasta 100 amperios, en ese caso, en una instalación monofásica. Luego el Smart Dongle que les comentaba en los ambos modelos, algo peculiar que en cada uno de estos sistemas te permite establecer una red de comunicación con hasta 10 equipos, ¿correcto? Y cada uno tiene sus particularidades, ¿correcto? El primero, como comentaba, permite conectar con un cable RJ45
aquí, un cable de red que todos conocemos. El otro nos permite en este caso conectarnos 4G, como comentaba, con una tarjeta SIM card. Y ambos casos nos permite conectarnos con 10 equipos. Por otro lado, en este caso tenemos una aplicación que podemos usar como Fusion Solar, y en ese sentido nos permite usar un aplicativo en su celular y poder usted ver, monitorear su red. También permite usar en una etapa inicial el comisionamiento también de los equipos, por un lado, ¿no? El sistema que tenemos es el sistema de gestión fotovoltaico inteligente Fusion Solar. Es decir, usted puede usarlo vía una plataforma web en su laptop, en su PC, y accediendo a esta plataforma web, que es gratuita, dicho sea de paso, para nuestros clientes, puede ver con mayor detalle y mayor data su planta fotovoltaica, cuánto está generando, cuánto generó por mes, por año, etc. Es una plataforma muy poderosa para ver su planta, ¿no? Tanto a nivel solar como baterías. Vamos a ver que este sistema también en el futuro, sí ya se puede integrar con baterías, pero digo, en el futuro vamos a tener webinars para poder explicar eso a detalle, acerca de las baterías. Además, también contamos con un aplicativo que se llama SAN 2000, el cual permite y, digamos, facilita el tema de comisionamiento. Tan solo escaneando el código QR, usted tiene acceso al aplicativo, lo descarga y fácilmente con unos sencillos pasos puede comisionar la planta, que normalmente es la parte de labor de ustedes como integradores, como en este caso especistas, ¿no? Un poco vimos el rango vimos la arquitectura, vimos los productos de manera muy rápida. Ahora vamos a ver un poco la instalación, de manera muy práctica, de manera muy rápida, ¿no? En realidad, Huawei cuenta con muchos videos. Por producto, contamos con cientos de videos acerca de la instalación en diversos idiomas también, porque la solución es global. Entonces, por ejemplo, accediendo para este inversor o este equipo, haciéndole clic en el enlace que puede ver o al QR, usted puede acceder directamente a los videos de instalación, ¿no? O, por ejemplo, también acceder a la plataforma de la aplicación, perdón, la aplicación Fusion Solar para poder tener más y más información y poder ver videos, ¿no? Es lo que les comentaba, digamos, hay muchos enlaces de documentación. Los tipos de documentos que contamos son, por ejemplo, los videos, que son muy fáciles de comprender y entender. Muchos de ellos también están en YouTube también. Contamos con equipos como documentos como los manuales de usuarios, que son súper poderosos porque nos indican las especificaciones técnicas del producto, dimensiones, modo de instalación, comisionamiento, nos indica muchos detalles técnicos. Es como, salvando la distancia, es como una Biblia, digamos, del equipo, ¿no? También una guía rápida. La guía rápida es con lo que su nombre dice, o sea, sirve mucho a los instaladores para seguir pasos sencillos e instalar los equipos entre sí. Luego también contamos con más videos, ¿no? De puesta en servicio, manuales de usuario que comentaba, guía rápida de los equipos que he mencionado. También tenemos otra aplicación llamada iKnow. Es una aplicación en la cual usted escaneando un código QR, como lo puede ver aquí, va a poder descargar los datasheets, va a poder descargar información técnica de los productos. Es muy sencillo de usar. Hay dos formas de acceder a este o de poder buscar información. Directamente dándole clic, colocando el nombre del producto, ¿no? Digamos, la familia, el inversor, ¿no? El producto, o simplemente si usted ya compró el equipo, por ejemplo, a través de Novu, escanea el código que se encuentra en la parte, digamos, trasera, imaginemos, del equipo, y automáticamente el aplicativo le va a botar la tachí, la información técnica de ese producto. Un poco viendo aquí la instalación de los que son los optimizadores. En este caso podemos ver, y lo menciono un poco porque los optimizadores no son tan comunes, digamos, en el mercado, ¿no? Son una solución bastante importante, como comentaba. Básicamente su instalación es muy sencilla. Se usa un optimizador por cada panel fotovoltaico, ¿no? Vemos la parte trasera y la parte frontal del panel. Entonces, en la parte trasera ya estos paneles vienen con conectores positivo o negativo, ¿no? Que normalmente se conectan en serie y luego se conectan al inversor, ¿no? Todo el stream fotovoltaico, el stream en serie. En este caso va a haber un intermediario ahora. Va a haber un optimizador que tiene un arreglo positivo o negativo para conectarse a esos bornes ya existentes del panel. Luego otro par de bornes para conectarse en serie con los otros optimizadores
y finalmente lograr una salida, ¿no? Correcto, como pueden ver aquí. Entonces es muy sencillo de instalar, es muy seguro también y tiene los beneficios anteriormente comentados. En el caso de los inversores, un aspecto importante es colocar, barra redundancia, los conectores MS4, ¿no? Los Staubli. Estos equipos vienen obviamente a conectarse ya con los cables de los stream fotovoltaicos, ¿no? Sencillamente con este tipo de herramientas, como pueden ver, tipo grimpado, vamos a llamarlo así, pueden utilizarse para poder ajustar y colocar este tipo de conectores positivo y negativo. Un poco viendo las características más a detalle del inversor, bueno, son compatibles con nuestras baterías, pueden también, dependiendo de la aplicación, exportar. Ahora, y también pueden tener una limitación de exportación, por supuesto. En nuestro caso, para Perú, la política de Perú aún no está regulada, no hay una ley de la generación distribuida en la cual podamos exportar energía y tener un beneficio como usuario, ¿no? Sino, actualmente por ejemplo, nuestros Smart Power Sensors, nuestros sensores inteligentes, tienen exportación cero. Es decir, lo que van a hacer es que la energía que se genere en la planta fotovoltaica quede solamente dentro de la planta, sea a las cargas o almacenada en batería, de ser el caso, pero nunca se exporte hacia afuera porque no hay ningún beneficio al respecto. En el futuro, supongo y esperamos que pronto, en Perú se apruebe esta ley de generación distribuida, el usuario va a poder exportar, vender energía a los distribuidores y por lo tanto esta función va a poder ser ventajosa, ¿no? También podemos usar el WLAN integrado que comentaba, el Smart Dongle para las comunicaciones, entre otros parámetros. Y aquí están un poco las referencias de los bornes de estos conectores, que ya vienen en la caja con el inversor. Luego, un poco para entender también cómo son las conexiones en el inversor, ¿no? Con los otros elementos. Primero, habíamos comentado acerca de la arquitectura general, ¿no? Los paneles inyectan potencia DC, vienen al inversor, el inversor se va a conectar a un tablero local, ¿no? Y el tablero local también se conecta a la red y hay un medidor, ¿no? Correcto, este Smart Power Sensor que está pegado a la red, ¿no? La red eléctrica, el distribuidor. Entonces, viendo eso y entendiendo esto, pasamos a verlo aquí ya más preciso, ¿no? Tenemos al inversor y tenemos dos tipos de conexiones. Vamos a hablar primero de la conexión eléctrica. La conexión eléctrica, como pueden ver aquí, es una red monofásica, ¿correcto? Este inversor tiene que estar protegido. Necesita un interruptor termomagnético que lo proteja, ¿correcto? Contra sobrecorrientes, ¿correcto? Y dentro de eso debe contar con un tablero para este fin, con interruptores. También en este mismo tablero, un otro tablero colindante, debe haber un tablero de protección justamente como todos tenemos en casa para proteger nuestros equipos dentro de casa, ¿correcto? Interruptores, va a haber un interruptor general y secundarios, etcétera, ¿no? Luego, también contamos, digamos, como elementos, primero es el inversor SAN 2000, otro elemento que, digamos, Huawei es el DDSU 666H, es un equipo, como comentaba, sensor inteligente, va a estar conectado a la red para medir la información y se lo va a comunicar vía RC485 al inversor, ¿no? A su vez también este equipo va a estar conectado, esta red, como todos en casa, están conectados a la red eléctrica de la concesionaria, ¿no? De la distribuidora, y normalmente ahí el distribuidor también coloca un tablero pequeño con un interruptor normalmente para ese fin. Entonces es la forma como pueden ver cómo se deben conectar, es muy sencillo, como pueden ver. El tema de la comunicación, vuelvo a redundar, entre el sensor, por ejemplo, y el inversor es vía RC485, Modbus, como protocolo. Y, digamos, a nivel físico, RC485, el tipo de comunicación. A nivel de entre el sensor e el sensor e el inversor. Y para que el inversor se comunique externamente al mundo exterior, lo hace a través de un Smart Dongle, como había explicado anteriormente, ¿no? Aquí se encuentra. Ahora, viendo y entendido el primer esquema eléctrico, yo tengo un inversor, ahora vamos a una conexión de 3 inversores. Entonces, ¿son cada uno monofásico? Lo es. Entonces, lo que estoy haciendo es hacer un esquema en paralelo, o también conocido como cascada, en el cual cada inversor, su salida alterna, va a estar conectada, ¿correcto?, a un circuito en común, ¿no? Es un acoplamiento, ¿no? Entonces,
la potencia monofásica de uno, la potencia del otro y el tercero van a estar en una misma red, ¿no? Una misma red monofásica. Y en este caso, el sensor también se conecta a la red y se va a comunicar con un inversor. Y a través de RC485, y ese inversor, como máster, vamos a llamarlo así, se va a poder comunicar en cadena con los otros dos inversores también vía RC485. Digamos, estos dos inversores serían esclavos, ¿correcto? Y el quien controla la comunicación sería quien tiene la comunicación con el Smart Dongle, como en este caso. Vemos la comunicación aquí ya más clara de repente, el esquema de conexión concatenada, cuyo máster es el tercer equipo, que tiene el Smart Dongle aquí, ¿no? Entonces la conexión es muy sencilla, como pueden ver, y podemos conectar este tipo de equipos en paralelo, en cascada. Verificación de la instalación. Obviamente, siguiendo los pasos de los videos anteriormente prescritos, de todos los pasos de instalar, con toda la EPP, equipos, herramientas, espacios y demás, no va a haber menor problema. Realmente instalar una instalación fotovoltaica es relativamente sencillo, pero pueden ocurrir cosas como la que vemos ahora. Es decir, ¿qué pasaría si por error se conectan los bornes, digamos, dentro del inversor hay bornes positivo y negativo, como le comentaba, ¿no? Para los strings fotovoltaicos. Pero ¿qué pasaría por un error, por una premura? Se conecta al revés. Entonces, la pregunta es, ¿debo ir corriendo? Ahorita es mediodía, ¿no? Imaginemos, ¿no? Ahorita está produciendo, imaginemos, hay potencia de ese. ¿Debo ir corriendo a instalarlo ahorita en el momento? No, no es lo recomendable. Si ocurre eso, lo que se debe hacer, no es lo correcto obviamente, pero si ocurre, debe esperar usted a la noche. ¿Por qué? A la noche ya la radiación solar es casi nula y va a tener que medir con su equipo que haya una corriente inferior a 0.5 amperios en ese string, como podemos ver aquí en la figura. Entonces, cuando eso ocurre, están las condiciones dadas para que usted pueda hacer esta desconexión y reconexión. Entonces, en ese sentido, contar con los EPPs, apagar el sistema, abrir el circuito que conecta hacia afuera con la red, medir lo que comentaba, medir, si estamos en esas condiciones, entonces recién y los inversores, como comentaba, aparte de los conectores que tiene para conectarse con los MC4, también tiene unos switches DC, como unos interruptores. Quiere decir que yo puedo, al ponerle off, al cerrar, al apagar, estoy como abriendo ese string. Entonces, lo que hago es abrir, correcto, en cada caso, esperar 5 minutos y recién, ya con todos los protocolos del caso, recién desconecto esos strings y coloco la polaridad correcta, ¿no? Lo que va a hacer seguro es invertir los cables, ¿no? Mejor dicho, para conectar el cable positivo al conector positivo, el cable negativo al conector negativo, ¿no? Pero estas cosas pueden pasar. Hay más detalles acerca de la instalación, hay muchos más detalles, cómo conectar en mayor detalle el optimizador, entre otros equipos, ¿correcto? Y sugiero que puedan ingresar a nuestro portal también de Huawei Fusion Solar Service, Huawei Fusion Solar, y puedan ver, y también al portal, por supuesto, de Novum, donde cuelgan los videos de nuestra solución, para que ustedes puedan verlo y profundizar en el tema. Claro, el tiempo es cruel y no nos va a permitir entrar a cada detalle, y la idea es que esto sea también un poco más práctico, más ameno, y que ustedes puedan verlo de manera fresca y rápida cómo es en líneas generales esta gama, ¿no? Tanto los productos como instalación. Así que viendo esto, vamos a ver ahora cómo se diseñan las plantas fotovoltaicas desde un punto de vista práctico, rápido, en ese sentido, ¿no? Este es el esquema general de la planta fotovoltaica residencial. Como comentaba, puede usarse una planta sin optimizadores, por supuesto, es lo más común de repente en el mercado, usar módulos fotovoltaicos sin optimizadores. Este primer caso contempla ello, es decir, un diseño en el cual, sin optimizadores, un esquema estándar de diseño es el que vamos a ver a continuación, y en este caso una instalación monofásica netamente. Entonces, para eso debemos basarnos en las normativas internacionales para hacer un diseño adecuado correcto, como la IEC, en los códigos que pueden ver a continuación, como la 62548 o la 62738. Nos dan los estándares de, por ejemplo, el voltaje. Cuando usted va a hacer una compatibilidad entre el voltaje, cantidad de módulos solares que va a colocar, tiene que hacer esa compatibilidad versus ¿qué?
versus el MPPT versus el inversor que va usted a conectar. Entonces, la pregunta es, como dice el título aquí en este slide, ¿cuántos módulos deberían tener un string? Eso va a depender de los parámetros tanto del módulo fotovoltaico como del inversor. Entonces, eso conlleva a usar dos fórmulas. Y la principal es la primera, ¿o correcto? Porque la primera me va a decir cuánto es la cantidad máxima de módulos que yo puedo conectar en un string. Dicho sea paso, es la tendencia mundial y lo más óptimo usar strings más largos. Porque si yo uso más vale, por decirlo así, más práctico, más vale usar un string largo que usarme 3 o 4 strings cortos. ¿Por qué? Porque reducen los costos a nivel fotovoltaico, menor mano de obra y menores costos a nivel general. Y sobre todo se ve en las instalaciones medianas y grandes, este factor se ve mucho más grande, pero como concepto de diseño, tener streams más largos es lo más recomendable, ¿no? Entonces la primera fórmula es muy importante, nos dice eso. Entonces, por ejemplo, nos dice que la cantidad máxima está supeditada al voltaje de ese máximo, y este voltaje de ese máximo ha de compararse con el voltaje de ese máximo del panel, imaginemos 1000 voltios, versus el voltaje de ese máximo de entrada del MPPT, que por ejemplo en nuestro caso 600 voltios. Se coge el menor y se coloca en ese parámetro, el voltaje de ese max, ¿no? DC max. Luego, el voltaje OC es el voltaje de circuito abierto, como ustedes han de conocer, de los paneles fotovoltaicos, que ya viene en el datasheet, del caso del panel. Luego pone aquí uno más la temperatura menos 25. Esta es la mínima temperatura ambiental donde va a estar el panel. Imaginemos aquí en Perú, en Lima, estaremos hablando de repente, llegaremos a los 12 grados de repente, en el peor de los casos en julio, ¿no? A los 14 grados. Bueno, ese sería el valor, ¿no? Si se encuentra usted en Puno, no creo que sea ese valor, va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, se va colocando conforme al lugar y se va a calcular finalmente, se va a multiplicar por K sub B, que es un coeficiente de temperatura de cortocircuito también que se encuentra en todos los datasheets de los paneles fotovoltaicos. Este es el parámetro más importante, ¿no? El segundo es un parámetro también que me dice cuál es la cantidad mínima que debería colocar como módulos. ¿O correcto? Es muy similar al anterior, solo que en este caso ponemos el voltaje de arranque, en este caso del inversor, del MPPT, del inversor, para el cual comienza a arrancar y a producir energía. Los parámetros VOC ya los comenté. El test prima es la temperatura máxima y el coeficiente anteriormente descrito. Entonces, sabiendo eso, podemos calcular en este cálculo estándar, sin optimizadores, ¿cómo podría ser esto? Esto es a nivel de voltaje, ¿no? Y a nivel de corriente también debo hacer una compatibilidad de mi módulo fotovoltaico versus mi MPPT, su corriente, ¿no? Por ejemplo, una corriente en operación MPP, vale verlo en datasheets, corriente de punto de máxima potencia, MPP, o ISC, que es el corriente cortocircuito. Entonces, esos valores debo compararlos con el MPPT de mi inversor. Esos valores de corriente en general, la corriente o valores de corriente de mi módulo fotovoltaico, de mi string, debe ser menor o igual a la corriente que máximo soporta mi MPPT, mi inversor. Bueno, habiendo entendido ese primer concepto, pasamos al segundo concepto teórico, que es el diseño ahora con string largo con optimizadores. Entonces, ya estamos, para ubicarnos en la figura, estamos ubicados en la parte inferior, ¿no? Es decir, ya los módulos, en este caso, tienen atrás, cada módulo tiene su optimizador. Entonces, si yo quiero un parámetro con full optimizadores completos por toda mi instalación, es el procedimiento que se va a seguir a continuación. Entonces, ya hago una compatibilidad ahora directa entre el módulo y y el optimizador. Los parámetros que siempre tienen que haber, tanto en voltaje, en corriente y en potencia. Veamos rápidamente, por ejemplo, en potencia. Este optimizador soporta módulos de hasta 450 watts. Por ejemplo, en este ejemplo, este módulo es de 350 watts, o sea que no hay problema. Luego, a nivel de corriente, la corriente máximo cortocircuito de 13 amperios, en este caso este módulo es de cerca de 10 amperios, no hay problema, es inferior. Entonces el cálculo que vamos a ir un poco más fino es el voltaje. ¿Cuál sería el voltaje máximo que puede soportar el optimizador? Entonces el voltaje de circuito abierto más al factor que les había comentado, el coeficiente, el K, en este caso es beta, es muy similar, ¿correcto? Pero en términos de datasheet es el mismo coeficiente de circuito abierto. La temperatura mínima
y se repite el voltaje en circuito abierto del datasheet del panel fotovoltaico. Haciendo estos cálculos, por ejemplo, en este lugar en Alemania, por ejemplo, considerando esta temperatura mínima, finalmente nos va a salir el voltaje máximo de 52.2 voltios. Pero ¿por qué se hace a la temperatura mínima? ¿Por qué? Porque justamente la física nos muestra que bajo estos parámetros de estos equipos, cuando hay menor temperatura, llámese en la noche, por ejemplo, cuando no hay radiación solar, es cuando se tiene el mayor voltaje en el string. O sea, es decir, el voltaje más grande o más crítico. Por lo tanto, esa parte es importante, saber ese valor máximo al cual puede llegar ese string para compararlo versus el voltaje que puede soportar el MPPT y de esa forma que este sea menor o igual a este, ¿no? Para no dañar al inversor. Entonces, finalmente, el optimizador puede soportar 80 voltios. Por lo tanto, no hay problema. Entonces, hay una compatibilidad en estos tres niveles. Luego se comprendió eso y luego un poco cómo es la forma digamos, de diseñar es la siguiente. Si bien el diseño string normal es el que dije anteriormente bajo esa fórmula, yo por ejemplo para esta configuración con este inversor puedo llegar a tener 19 módulos por string, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bajo el diseño de string largo, con full optimizadores, una vez que ya hice la compatibilidad del caso, ya sé que es compatible ese panel o ese grupo de paneles con el optimizador, tranquilamente puedo hacer este cálculo. El siguiente, en el cual yo tengo básicamente en los inversores, nuestros inversores tienen en el datasheet, en su hoja de datos, te dice, ¿no? Si vas a hacer un diseño de string largo, es decir, con optimizadores, tu potencia máxima de C que puedes colocar por string, va a ser mucho más grande, va a ser 10 kilowatts. 10 kilowatts. Entonces, yo puedo dividir esos 10 kilowatts directamente entre la capacidad o la potencia de un módulo. Por ejemplo, llamas este Ginkgo, lo divido entre 330 watts, me da aproximadamente 30 módulos, es decir, prácticamente de 19 a pasar a 30. Hay una diferencia muy grande. Pero la pregunta es, ¿qué gano con esto? Usted gana potencia. Usted gana más potencia de esa entrada. ¿Para qué? Para aprovechar mejor la irradiación solar. Recordemos que la irradiación solar no es uniforme, sino es, y se va de la mañana al mediodía, se va incrementando, es como una montaña, y luego va decayendo poco a poco en la tarde. Entonces, si yo tengo más paneles fotovoltaicos de entrada, tengo mayor capacidad, mayor área para absorber energía y por lo tanto tener una potencia más firme, por un lado. Y por otro lado, ¿qué gano? Si voy a usar en el futuro baterías, puedo cargar más rápido esas baterías, lo cual es ideal. Un poco también entendiendo los optimizadores. A ver, un segundo, creo que esto no está tapando. Ok. Ok. Entonces, un poco para entender el diseño string largo, la razón o cómo mágicamente puedo llegar a hacer esa división de 10 kilowatts entre la potencia. ¿Qué hay detrás de esto? Rápidamente es que normalmente en una instalación normal, como pueden ver, ya tiene, estos módulos trabajan un voltaje de operación, ¿no? Imaginemos en este caso es 37.8 voltios, por ejemplo, ¿no? No hay sombramientos, una solución ideal. Entonces tengo esta potencia, 19 módulos por 330 watts, cerca de 6.000 kilowatts. Ahora, pero cuando coloco los optimizadores ocurre algo maravilloso. Estos optimizadores comienzan a, ¿qué hacer? Reducen el voltaje. Es un punto clave. Reduce el voltaje como si fuera, es un equipo de electrónica potencia, como si fuera una especie de transformador, ¿ya? Que lo que va a hacer es reducirte el voltaje, aumentar ligeramente la corriente. Entonces, si yo, es una especie de optimizador o en cierta forma de transformador, vamos a llamarlo así, para que se entienda, reduzco el voltaje, entonces puedo colocar más módulos en serie, pues, porque al final el voltaje que voy a tener, como es menor, ahora es menor en cada módulo, entonces puedo tener más en serie y por lo tanto más potencia. Ese es en el modo back que va a trabajar y digamos el kit del asunto del por qué, cómo yo logro obtener más potencia de C o por qué puedo colocar más módulos en serie. Esa es la razón. ¿Correcto? Por lo tanto, en ese sentido, si uso 30 módulos de 330 watts, puedo trabajar cerca de 10 kilowatts por string, lo cual es maravilloso, ¿no? Ahora, habiéndose entendido esto, perdón, también comentarles que en estos equipos, los monofásicos de tanto de 2 a 6 kilowatts, la línea L1 que distribuye Novu, en este caso, tiene cada uno de ellos dos MPPTs, como había indicado, y cada MPPT se conecta a un string.
viendo a esta familia, tiene una gran flexibilidad. ¿Por qué? Porque los módulos, por ejemplo, pueden ser de diversos fabricantes, de diversos modelos, incluso la orientación puede ser diferente. Y el sistema y el optimizador va a operar bien. ¿Por qué? Porque todos estos van directamente a un MPPT. Un string, un PPT, puedo darme, digamos, ese lujo, digamos. Pero lo ideal y lo recomendable no es trabajar así. Lo ideal es trabajar todos los módulos de la misma marca, del mismo modelo, ¿correcto? Y la misma orientación, de ser posible, porque de esta manera hay una uniformidad y se extrae, digamos, de manera más eficiente la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque cada fabricante también usa placas de silicio diferentes, diferentes resistencias, entonces la idea es que todo sea uniforme, ¿no? Pero si fuera ese el caso, por ejemplo, este puede ser un modelo digamos, de panel y otro que puede ser otro modelo y no habría problema. Pero, digamos, hay esa flexibilidad. Por otro lado, también la cantidad de módulos por string puede ser diferente por esa ventaja, porque como tengo un MPPT por un string, se independiza. Puedo independizar eso. En el caso de los inversores que vamos a ver ya más adelante y en otros webinars, por ejemplo, como los trifásicos que ya tienen 2 strings por MPPT, todo tiene que ser idéntico, uniforme, ¿no? Pero en este caso hay más flexibilidad. Luego vamos a ver ahora sí ejemplos prácticos de diseño, ¿ok? Entonces, como comentaba, usted debe ser un capo, experto, revisando los datasheets, las hojas técnicas de los paneles fotovoltaicos. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, he puesto aquí como referencia el módulo Jinko Solar JKM 410, que por ejemplo distribuye Novum Solar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, vamos a ver parámetros importantes. AST, ¿qué significa Standard Test Conditions? Es el valor referencial que usamos nosotros para hacer los diseños. Entonces, dentro de eso podemos ver que este módulo, pero en particular, este modelo, es de 410 watt peak, su potencia nominal máxima, ¿no? Luego vemos que, por ejemplo, su voltaje en circuito abierto es 50.4, valores importantes, y otro valor importante que nos va a servir para los cálculos va a ser el coeficiente de temperatura en voltaje de circuito abierto, lo que se encuentra en rojo. Luego otros parámetros también no menores y de compatibilidad deben ser la corriente de operación de máximo punto de potencia, IMP, como la corriente en cortocircuito, la corriente máxima que puede llegar a ese string. Y además el voltaje el cual trabaja. Este puede trabajar a 1000 a 1500 voltios. Luego revisamos la ficha técnica rápidamente del SAN 2005 KTLL1 con el cual vamos a hacer el ejemplo, con un inversor de 5 kilowatts. En ese sentido, en el datasheet vamos a ver que este es el equipo, como puede ver, tiene eficiencia de 98.4% máxima, altísima eficiencia. En la entrada podemos trabajar máximo 600 voltios, importante para los cálculos de los módulos. Este equipo puede arrancar a trabajar desde los 100 voltios, ya puede arrancar en este caso, ¿no? El MPPT puede trabajar incluso menos, 90 voltios. Hay una corriente de MPPT, es la corriente de operación normal, que va a ser normalmente 12.5, y la corriente de cortocircuito que puede soportar como máximo 18 amperios. Además, la salida de este inversor, como lo dice su modelo, 5 KTL, es de 5 kilowatts. Ahora veamos un caso específico, ¿no? Realmente, para ser más precisos incluso, claro, tienen que tener las coordenadas de dicho lugar, pero la data importante aquí sería en todo caso la ubicación, la temperatura mínima y máxima para nuestros cálculos referenciales. Por ejemplo, he considerado unos datos, en este caso de Senami, en un lugar, en una zona como en la zona de Lima Oeste, los valores de, por ejemplo, temperatura. El menor es de 14.6 grados y el mayor de 26.5. Esto es en Lima, ¿no? Entonces, primero, saber estos datos básicos. Segundo, definir en este diseño normal, string normal, un ratio de CAC objetivo. En este caso, considero 1.2. ¿Qué significa esto? El ratio de CAC te dice cuánto es la potencia de C fotovoltaica dividido entre cuánta potencia va a proveer el inversor. Entonces hay una relación de 1.2, es decir, 20% más en la parte de este. ¿Y por qué se considera este parámetro? Porque la potencia de C fotovoltaica no es ideal. Si yo genero 100, voy a producir 100, y es muy raro que esto ocurra, puede ocurrir, pero nada es ideal. Siempre hay eficiencias en medio de los equipos, pérdidas en los cables en DC, pérdidas en los cables en AC,
etcétera. Es por eso que normalmente se dimensiona con un 20% o un 30% más. Es decir, un ratio de CS de 1.2, 1.3, ¿correcto? Lo normal, lo estándar. Luego, entonces, dado que la fórmula ratio de CAC es la potencia total de C que he comentado de los módulos, ¿correcto? Entre la potencia total del inversor de su salida, despejamos la potencia total de C y finalmente reemplazamos valores y tenemos 6.000 watts como objetivo en diseño. Luego procedemos a calcular la cantidad máxima de módulos, es decir, cuántos módulos me permitiría colocar por string. Entonces, reemplazando valores ya directamente de la fórmula anteriormente descrita, el voltaje de ese máximo de este inversor es 600 voltios, que ya lo había indicado en la datasheet. El voltaje en circuito abierto del panel es 50.4 voltios. La temperatura mínima de este lugar es 14.6 grados en Lima Oeste. Y el coeficiente de temperatura en circuito abierto es menos 0.29%, lo cual nos da 11.56 y como n debe ser menor o igual, yo puedo colocarle hasta 11 módulos en serie para ese string, para ese inversor. Luego, voy a calcular la cantidad mínima de módulos. El voltaje de arranque de producción del inversor es 100 voltios. Luego reemplazo los demás valores que hemos comentado y nos da 2 módulos. Por lo tanto, mi cantidad de módulos puede ser entre 2 a 11, ¿no? La idea, como comentaba, es siempre considerar como referencia la máxima cantidad de módulos, porque es más costo eficiente a realizarlo así. Luego, vamos a ver la configuración, dado que tengo en este caso es mucho más sencillo, ¿no? Porque tengo solamente un inversor, solo un segundo, tengo 2 MPPTs y cada MPPT te recibe un string. O sea, es bastante sencillo, ¿no? El tema se pone más complejo cuando hablamos de cientos de inversores, cientos y miles de strings. Entonces, si no tienes clara el concepto, sencillamente no lo vas a poder lograr. Entonces, la idea es, digamos, tener esta idea, ¿no? Este concepto, ¿no? La cantidad de módulos totales le puedo calcular la potencia total de C entre la potencia de un módulo, y eso por lo tanto me va a dar 15 módulos voy a requerir, ¿no? Redondeando. Luego, la cantidad de número de strings, ¿correcto? Debo hacerla de manera uniforme, ¿no? Es decir, que por cada MPPT yo tenga una cantidad X, en el MPPT1 X módulos, en el MPPT2 X módulos. O sea, lo ideal es que sean iguales, ¿no? Lo ideal, pero pueden ser diferentes, no hay problema. Entonces, la cantidad de módulos totales entre n, de la cantidad de módulos, donde n yo voy a seleccionar entre 2 y 11, la cantidad de módulos totales. Voy a escoger, por ejemplo, 8, ¿no? 8. Por lo tanto, nos da prácticamente 2, justamente 2 strings, un string por cada MPPT. Entonces la configuración sería esta, ¿no? Como he indicado, 15 módulos en total, correcto, dividido en 2 strings. Es esto lo que tenemos. Como son 15, en un primer string voy a colocar 8, en el segundo string voy a colocar 7. La idea es que sea lo más uniforme posible. Entonces, voy a hacer ya mis cálculos ya finales y más reales del caso. Entonces, ¿cómo calculo la potencia total en este caso? Si cada módulo tiene 410 watt peak por módulo solar y voy a usar 15, al final voy a tener 6.150 watts. En DC es lo real, la capacidad instalada que tengo real. Entonces, mi ratio de DC real, el final, es fino, ya más fino, es esa potencia de DC dividido entre la salida del vector, esto nos da 1.23. Entonces, se cumple con lo anteriormente el objetivo era 1.20, 1.23, estamos en esa línea. Luego finalmente hacemos una compatibilidad, como comentaba, del módulo, en este caso de la corriente del módulo, en este caso es decir, de la corriente del panel respecto al inversor. Como la corriente la corriente IMPP, PB, que es la corriente de máxima punto de potencia del datasheet del módulo, es 969, es menor o igual a 12.5 de lo que soporta el inversor, estamos ok. Igualmente con la corriente de cortocircuito, en tanto en el módulo es inferior a la corriente que soporta el inversor, por lo tanto estamos ok, a nivel de voltaje, a nivel de corriente, a nivel de potencia. Luego vamos a pasar a la última parte, a ver ya el diseño con string largos, con optimizadores, ¿no? Entonces, digamos, en el caso anterior, busqué un objetivo, que un ratio de CAC sea 1.2, porque es lo normal, lo convencional, lo estándar para un inversor, ¿correcto? En nuestro caso, los inversores, incluso Huawei, pueden llegar hasta 1.5.
sin optimizadores. Ojo. Pero digamos, lo normal, lo convencional, el diseño en el mercado es eso. El estándar, la industria solar. Pero ahora, si yo uso optimizadores, tengo una gran ventaja, que yo puedo duplicar. Es decir, si mi inversor es de 5 kilowatts, yo puedo aspirar a tener 10 kilowatts peak de entrada en el arreglo fotovoltaico. Puedo llegar a ese nivel que con un inversor normal no lo lograría. Entonces justamente me pongo ese objetivo alto. Voy a buscar poner al máximo el ratio de CAC de entrada, es decir, más potencia de C a mi inversor. Y para eso me voy a ayudar de una herramienta muy poderosa que es el optimizador. ¿No? Entonces, viendo el datasheet del optimizador, en este caso, para inversores de 2 a 6 kilowatts, la potencia máxima por string es 5 kilowatts, ¿correcto? Eso vamos a verlo como referencia. Entonces, teniendo este dato como referencia, ahora voy a hacer el cálculo, como hice anteriormente, ¿no? Un poco un recordaris. Aquí, sabiendo la cantidad, la potencia máxima por ese tipo de inversor, por el optimizador, lo divido simplemente en la potencia del módulo. Es un cálculo más práctico. Entonces, divido, en este caso, lo que me dice el datasheet, que para este inversor puedes considerar máximo 5 kilowatts. Perfecto. 5 kilowatts entre 410 watts, que es el módulo, la potencia de un módulo nos da 12.2, es decir, 12 módulos voy a poder considerar. ¿Correcto? Luego, voy a configurar los strings, lo anteriormente descrito. Voy a calcular, bajo el mismo inversor, sé lo mismo. Tengo 2 MPPTs y cada MPPT recibe un string. Luego, la cantidad de módulos se calcula de manera muy similar al procedimiento anterior. Tengo 10 kilowatts de entrada entre 410, la potencia de un módulo nos da el valor menor, en este caso sería 24. 24 módulos que voy a poder tener. Luego, la cantidad de strings la voy a calcular con la cantidad total de módulos entre los números de módulos por un string, ¿no? En este caso, n debe ser menor o igual a 12, por lo anteriormente calculado, y selecciono 12 para que sea un múltiplo también preciso, y me va a dar 2. Entonces, al final, recuerdan que hoy se había tenido 8 y 7, ¿correcto? Ahora tenemos 2 y 12. Más potencia fotovoltaica al final en DC. Voy a llegar a tener al final de 1840 watts, 9.8 kilowatts peak de capacidad instalada. Estoy sacando el jugo a mi inversor, a mi inversión, ¿correcto? Y el ratio de CAC real finalmente es de 1.97, muy cerca al objetivo inicial. Por lo tanto, de esta manera es un caso ideal para usarlo, por ejemplo, y aprovechar esta potencia en los beneficios que comentaba, ¿no? Más potencia DC, tengo más potencia disponible en la carga. Segundo, o sea, digamos, más potencia disponible en el hecho de que la radiación varía, ¿no? Solar. Segundo, si coloco baterías, por ejemplo, en nuestro caso Luna 2000, puedo poder cargarlos más rápidamente, lo cual es clave, dado que las horas de sol son limitadas. Tercero, voy a poder incrementar la eficiencia general de mi generación en un 30% más, que es bastante, muchísimo. Cuarto, si hubiera algún daño a nivel de un módulo fotovoltaico, imagínese un arco, se quema un diodo internamente en el panel, el equipo lo aísla eléctricamente y pone a 0 voltios ese panel. Cuando el instalador va a ver, porque recibe una alarma, ¿no? En su aplicativo, va al módulo, por ejemplo, al segundo módulo se quemó, va al segundo módulo a tocar con sus pinzas, va a encontrar 0 voltios. Entonces no le va a dañar, es seguro. Por último, esta solución le permite monitorear, es decir, como tengo una conexión a módulo, cuando se haga un monitoreo puedo tenerlo a nivel de módulo. Finalmente hacemos la compatibilidad, ya para culminar la presentación, hacemos la compatibilidad que comentaba a nivel en este caso, a nivel de potencia, voltaje y corriente. Entonces, a nivel de potencia, el módulo es de 410, el optimizador soporta hasta 450, no hay problema. 5.2, vemos que el nivel de corriente cortocircuito, tanto del módulo, es menor a la corriente máximo que soporta el optimizador, está ok. Luego, finalmente, el voltaje es el cálculo, el máximo voltaje a la menor temperatura para un módulo, que es la fórmula que habíamos indicado anteriormente, es esta. Ingresando los valores del datasheet
y parámetros ambientales vemos que eso sale 51.92 voltios, que es menor a 80 voltios, por lo tanto el equipo es 100% compatible entre el módulo, el optimizador y el inversor. Gracias. En eso ha consistido la presentación, así que muchas gracias por su tiempo. Si tienen consultas, estimado Anthony, para poder absolverla. Gracias. Muy bien, gracias Juan, excelente la presentación. De hecho, Gracias. hemos visto bastante información que creemos nosotros, para ustedes es muy útil. He visto acá, hay varias dudas, varias preguntas, y he estado poquito a poquito revisando todas estas, y voy a leer al menos las que creo yo, pues Juan, ¿me puedes ayudar a responder? Para que Claro. podamos ahí ver algunas. He respondido varias, yo ahí a lo largo de todo el webinar he estado tecleando como loco, pero y creo yo que de alguna forma les he ayudado, pero igual si surgen algunas preguntas, pues las podemos ir viendo. Por ejemplo, Roberto Orivilca, está Roberto de Arequipa, dice, ¿cuál es la diferencia de la aplicación Fusion Solar y SAN 2000 para el proceso de programación o condicionamiento? ¿Qué comentario nos puede decir ahí, Juan? Ok, correcto. El Fusion Solar sirve para monitorear principalmente, para poder ver parámetros de producción de energía, para poder ver mi producción a lo largo del día, del mes, a través de los años, para poder exportar energía, perdón, exportar data, por ejemplo, de mi planta, tener ese monitoreo, ¿no? El SAN 2000 ya es una aplicación ya orientada al comisionamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando ya es la etapa cero, ¿no? Cuando recién vienen los equipos, se instalan y hay que configurarlos. Para configurar mis equipos, comisionarlos, para cambiar parámetros internos en el inversor, etcétera, se usa ese aplicativo. O sea, tiene ese fin, el SAN 2000. Mientras el Fusion Solar es una aplicación web, en este caso, que nos permite monitorear principalmente y extraer data de mi planta ya instalada, ya operando, ¿no? Es la fase 1 es con SAN 2000 porque comisiono, ¿no? Comisiono de la planta, configuro el equipo, la pongo a operar, y la fase 2, vamos a llamarlo así, ya cuando está operando y produciendo mi planta, incluso antes, veo en mi Fusion Solar cuánto me está produciendo y puedo tener esa estadística, ¿no? Esa es la figura. Muy bien. Seguimos con otra pregunta. Raúl Vargas. ¿Qué tal, Raúl? Saludos a la gente de Wire Energía, aquí también en Perú. ¿Cuál es la distancia máxima entre el Smart Power Sensor y el inversor? Nos pregunta Raúl. Ah, correcto. Ahí básicamente se puede ceñir a la norma, ¿no? En base a lo que es RC485, que tranquilamente podría ser 1000 metros, sin problemas. Recomendadamente 400 metros. Muy bien, buenísimo. Aquí consulta Maxillano. ¿Es necesario reemplazar los fusibles o limitadores de sobretensiones en AC y DC que trae internamente el inversor? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, primero que el inversor no ha llegado a entrar a ese tema porque es mucha data, pero le comento. El inversor internamente tiene protección SPD o equipos de sobretensión, tanto a nivel DC, que va a la entradita, como quien dice, internamente de los strings, como a nivel AC, internamente a la salida. Entonces, nosotros usamos estos SPDs o switches especiales, ¿no? Que justamente evitan estas sobretensiones, pero no usamos fusibles. Nuestra tecnología, dado que usa, por ejemplo, en este caso hemos visto un MPPT o un string, no es necesario por norma usar algún fusible, protección o caso por el estilo. En ese caso, porque no hay incluso solo un fusible, perdón, solo un string para un cerebro, para un MPPT. Cuando se tienen más de dos strings en paralelo, por norma ya es necesario usar o una caja de fusibles o un interruptor DC para evitar las corrientes de fuga o reversa, mejor dicho, entre un string y otro, que pueda quemar a otro, ¿no? En nuestro caso, en todos nuestros inversores string, máximo, excepto de la gama utility, la última que voy a explicar, siempre tenemos dos strings por un cerebro, por un MPPT. Por lo tanto, por norma, no hace falta colocar fusible o un interruptor DC del caso para evitar de repente ese temor, ese miedo que uno pueda tener. Ah, no, pero la corriente de este string va a pasar acá y me va a quemar el otro string. Eso no va a ocurrir con nuestra tecnología. El único modelo que tenemos cuyo MPPT puede recibir 4 o 5 entradas
es un modelo de un inversor de 215 kilowatts llamado SAN 2215 KTL H3. Es un equipo que se usa para paneles, para que tengan una idea, de más de 600 watts. Entonces, una aplicación diferente. Incluso ese equipo, que hablo ya de esa gama de utility, internamente tiene interruptores especiales para hacer la protección de sobrecorriente, corrientes reversas, etc. Y jamás, nuestra filosofía es jamás usar fusibles a la entrada de los inversores, porque sabemos que los fusibles son un dolor de cabeza para los instaladores, para los clientes, que de repente cuestan barato, pero si lo tengo instalado en el fin del mundo, ir a desinstalarlo, es todo un gasto, toda una logística, ¿no? Entonces nuestra filosofía es no fusibles, libre fusibles. Buenísimo. Gracias, Juan. Y Miguel ¿Okay? Yontop dice, ¿cuál es el número de la ley de generación distribuida en el Perú? Es la ley 28832, si no me equivoco. Ya. Saludos, Miguel. Gracias por la consulta. Por ahí consultaron algo, quizás ahí nos puedes dar algunos comentarios, Juan. Dice, ¿se puede hibridizar con otra fuente de alimentación, por ejemplo, un grupo electrógeno durante la noche o a cambio de un banco de baterías, este inversor? Sabemos que este sí es compatible con baterías, pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito de eso. Claro, el equipo, si el cliente así lo quiere, ¿no? Nuestra solución, como muy bien dices, Anthony, es compatible con nuestra gama Luna 2000 de baterías, que también Novum distribuye toda la gama solar. Eso por un lado. La idea es tener energía renovable, libre de carbono, renovable, ¿no? Y la tenemos, solar y baterías. Que tranquilamente para una aplicación residencial, comercial, incluso utility, podemos dejar de lado, reemplazar por completo incluso al grupo electrógeno. Pero si la inversión de repente no quiere ser tan alta en principio, puede reemplazarse ciertas horas del grupo electrógeno. Entonces, ¿qué se podría hacer o qué esquema podría realizarse? Bueno, se tiene una planta fotovoltaica que se encuentra en paralelo en una red con probablemente un tablero de transferencia automática con un grupo electrógeno X. Entonces, cuando la potencia, digamos, si es una instalación on-grid, obviamente también va a haber una conexión a red. Entonces, este grupo podría estar programado también para que entre a operar durante ciertas horas de la tarde, noche, de una forma, y ingresa automáticamente, ¿no? Con esa transferencia automática que debería tener entre la red y el grupo. Esa es una forma de conectar al grupo. En esta gama Smart PV no tenemos un tablero, digamos, especial de transferencias, ¿no? Normalmente, localmente, lo que los instaladores es tener un tablero aparte de transferencia automática para conectar un grupo que quiera, ¿no? No hay, por nuestra parte, no hay problema, nuestros inversores pueden trabajar de esa forma, ¿no? En paralelo con este tipo de sistemas. También contamos con sistemas que no es la gama que he mostrado, que es una gama híbrida, ¿no? Que también Novum puede distribuir, que de repente podemos hacer más adelante, que poder integrar internamente ya bypass y rectificador interno para poder usar grupos directamente. Pero no es el caso en este caso, ¿no? Así que esta gama que he presentado, la gama monofásica residencial, podría trabajar con algún tablero de transferencia automática en paralelo local y un grupo electrógeno local, ¿no? Buenísimo. Excelente, Juan, gracias. Uh-huh. Varias preguntas por ahí he visto sobre el tema de rating por temperatura o por altura. ¿Tienes alguna Uh-huh. información acerca de esto para estas aplicaciones? Sí. Esta gama de modelos, correcto, si bien el inversor puede trabajar a una gran gama de temperatura, ¿correcto? Dependiendo de cada modelo, del 2KTL, el 3KTL, el 4, 5, 6KTL, cada uno tiene un derrateo, pero principalmente está supeditado al voltaje de entrada, ¿correcto? Más o menos entre 240 a 470 aproximadamente voltios de entrada en DC, en lo que tengo en mi arreglo fotovoltaico, en ese rango de voltaje, digamos, en la mayoría de los modelos, porque incluso el 2KTL prácticamente es insensible a esto, puede trabajar a un voltaje de 90 voltios y tengo la máxima potencia sin ningún derrateo, pero como consejo, como regla, de repente, si no se quiere ir al detalle, es que dentro del rango amplio que tiene de operación o permitido el inversor, entre 240 y 470, si yo tengo ese voltaje de entrada, ese strings, no va a existir derrateo de potencia, ¿correcto? Y esto es incluso a temperaturas hasta 45 grados sin problemas,
¿correcto? En el caso del 5 o 6KTL 45 grados comienza a haber un derrateo también por el tema de temperatura, pero en el resto de modelos fácilmente superan los 50 grados sin derrateo por temperatura. Entonces, en conclusión, para esta gama monofásica, lo que más me preocuparía yo sería colocarle un rango de voltaje entre 240 y 470, el rated, el voltaje referencial sería 360 voltios. Si yo tengo ese rango de voltaje de entrada DC en mi stream fotovoltaico, me río del tema de rateo de potencia salida, prácticamente, porque no le va a afectar al inversor, ¿no? Eso quería acotar. Excelente, buena aclaración, Juan. Yo creo que para varios, he puesto acá varias preguntas resueltas porque por ahí he visto varios que han consultado por ese tema. Por aquí preguntan también si es que es necesario alguna caja de seguridad con llaves entre el stream fotovoltaico y la entrada del inversor, por ser en algunos casos inversores multistream. No, entre el módulo fotovoltaico y el string puede ir conectado directamente, no hay problema, porque, ¿por qué? Como lo comentaba, lo que pasa es que sí entiendo la pregunta, es decir, lo normal que vemos en el mercado son inversores que se conectan a una caja o un tablerito con fusibles o con interruptores DC y luego de eso recién se conectan a los paneles. Entonces, esto está en la mente de los usuarios como un estándar. Huawei rompe ese estándar, ¿no? Al usar un MPPT por cada 2 strings, como indicaba anteriormente, por norma, no es necesario colocar un tablero con fusibles o interruptor de ese intermediario para proteger, principalmente ¿de qué? De sobrecorrientes, y lo segundo, que la corriente de un string se vaya al otro y lo queme, el otro string, ¿no? De paneles. Entonces, por norma, nos permite ser libres de este tipo de equipos. Entonces, en conclusión, yo puedo conectar directamente mi stream fotovoltaico a mi inversor, sin problemas. Perfecto. Por acá me preguntan sobre optimizadores. Me dicen, oye, ¿puede solamente aplicar para la marca Huawei o para otras marcas? En nuestro caso, nuestra gama ha sido probada, testada y, bueno, en toda la gama, en este caso, con nuestra familia. Entonces, sí, nuestra gama de optimizadores es compatible con todos con nuestros productos Huawei, ¿no? Tanto también con las baterías. O sea, hay una compatibilidad mutua. Por lo tanto, tendría que ser un equipo optimizador que indicaba, ¿no? Huawei. Bien. A ver, por aquí menciona por aquí otra pregunta. Si dicen, bueno, ya hablamos de rating por altura, por acá ya vimos. De repente, por ahí podías hablar un poco de la potencia mínima y máxima. Sabemos que hoy el modelo que tenemos es el 450, es para un panel de 450 watt pico. ¿La mínima, recuerdas, Juan, cuál es la mínima para este inversor? ¿O la tensión, quizás? ¿Al optimizador te refieres o Sí, para el al optimizador. optimizador? Sí. No, el optimizador, la potencia que tú puedes colocarle, pues que quieres colocarle un módulo de 200 watts, 300 watts, si tuvieras uno, ¿no? No hay problema. El tema es que no supere los 450 watts. Ahora, nosotros también vamos a lanzar, dado que sabemos y hemos hecho inversores y actualizamos nuestros inversores para que tengan mayor soporte a corriente, vamos a optimizar también dentro de eso de potencia nuestro inversor a, a mayor potencia. Ya no va a ser de 450, va a ser de mayor potencia en el futuro, digamos, mediano o largo plazo, porque por la evolución de los paneles que siguen incrementando su nivel de corriente y voltaje, nosotros vamos también en línea con ello. Entonces, en conclusión, básicamente, mientras su panel no supere los 450 watts, dentro de la compatibilidad de los 3 aspectos que comentaba, no hay problema, ¿no? Obviamente hay que comparar o compatibilizar su panel, potencia, voltaje corregido que indicaba la fórmula y la corriente, las corrientes. Eso, si hay esa compatibilidad, no hay problema. Muy bien. Gracias, Juan. Am, sí, sí, efectivamente los optimizadores vienen para diversas potencias, solamente para inversores Huawei en este caso. Tenemos un lado acá también, potencias por acá. Temperatura máxima de trabajo del inversor, mencionaste, creo, Juan. Sí, puede trabajar realmente incluso hasta los 60 grados aproximadamente, ¿no?
Obviamente a partir de hay por ejemplo modelos que a partir de los 50 grados comienza ya a haber un derrateo en su potencia de salida, es decir, comienza a salir menor potencia, ¿no? Pero para nuestro caso peruano fácilmente no superamos los 45 grados, ni siquiera en Tumbes o en Iquitos. Por lo tanto, en la parte de derrateo por temperatura, en esta gama, no hay que preocuparse. Ok, buenísimo. Por ahí varias preguntas sobre los optimizadores respecto al costo, más o menos entre un panel, digamos, entre 440 watts versus el costo de un optimizador está rondando entre el 20 y el 25%. O sea, un optimizador cuesta más o menos el 20-25% de un panel, para que tengan una idea respecto al costo general, ¿no? Pero el beneficio dependiendo de lo que usted está buscando. Si usted está buscando generar más energía para cargar más rápido su batería, aprovechar las horas de radiación que tiene usted disponible para poder generar o tener más autoconsumo durante la noche, y usted colocar un banco de baterías que al menos entregue energía para su consumo nocturno, pues el optimizador es una herramienta clave para poder así aprovechar al máximo la inversión y también la radiación solar en la cual está ubicado. Ese es uno de los elementos que podemos destacar. Por ahí otro, por ejemplo, si es que usted tiene sombras y durante las horas de sol o durante las horas en las cuales se traslada el sol, pues una sombra puede estar cambiando de posición y en algún lugar puede tener buenas horas de sol, pero después sombras, pues al colocar optimizadores usted puede independizar la generación por cada panel para que en caso de los paneles que ya están con sombra no puedan afectar el string adicional o el string completo, cosa que los demás paneles que están bajo radiación pueden seguir generando energía. Entonces, esa es otra ventaja también del optimizador, pero ya va a depender de lo que realmente uno busca para poder aprovechar la generación de energía, ¿no? Porque así aprovechamos máximo la inversión ejecutada. Y bueno, vamos a ver por acá otras preguntas, por aquí. De nada, con todas las preguntas, con todo gusto para poder ayudarles. Buena pregunta por acá. Solamente algo rapidito, Juan. Me preguntan que estos inversores pueden ser utilizados en sistemas off-grid. O sea, definitivamente sí, con las baterías Luna. Correcto. Y en el caso de los optimizadores, ¿también se pueden utilizar en un escenario off-grid? La respuesta es no. En este caso, la configuración básica en una configuración off-grid es, en primer lugar, que están disponibles para los inversores que he presentado, de 2 a 6 kilowatts L1. Esta familia que hemos visto son compatibles. Y son compatibles, por supuesto, con la familia Luna 2000. En este caso, no es necesario y el sistema no requiere optimizadores. Así que para aprovechar al máximo en esta configuración off-grid, que normalmente son pequeñas, ¿no? De 2 a 6 kilowatts, podría colocarse un ratio de CAC de 1.5. ¿Qué quiere decir? Multiplico básicamente mi potencia de mi inversor por 1.5 y esa es la potencia DC que podría tener a la entrada, para el caso off-grid. Para el caso on-grid, como habéis presentado, hecho el cálculo, el diseño, claro, con el optimizador sí me permite utilizar el optimizador y puedo llegar hasta un ratio de CAC hasta de 2, ¿no? Así que esa es la forma de diseño con estos sistemas. Perfecto. Y por aquí, Dudley Tavares dice, si el inversor arranca en 100 voltios, ¿ok? Pero la tensión del MPPT registrada es 90, ¿tenemos generación en 90 voltios? ¿Qué pasa con eso? Nos pregunta. Sí, buena pregunta. Dependiendo del modelo, hay algunos modelos que a los 90 voltios, tan pequeño como 90 voltios, ya tengo la posibilidad de producir mi potencia nominal, como en el caso del 2KTLL1. Así sea 90 voltios al rango altísimo voltaje en todo ese camino, prácticamente su potencia no se derratea. En cambio, hay otros modelos más grandes, como los 3, 4, que de repente a los mayores, a 90 voltios no va a tener su capacidad de 3 kilowatts, de repente va a tener, por un ejemplo, 2500 voltios, ¿no? Entonces comienza a incrementarse conforme va incrementando el voltaje, ¿no? Entonces, por eso lo recomendable es que usted va a ver en los datasheets, en las hojas técnicas, va a haber un rated voltage, o un voltaje recomendado, nominal. Es el voltaje el cual recomendamos nosotros que debe poner de entrada como estándar nominal al inversor. Entonces, la respuesta depende del modelo. Pero lo recomendable, como decía, para redundancia, es trabajar al voltaje que se estipula en la datasheet como rated voltage o voltaje recomendado, ¿no? Para que de esa manera
esté seguro o esté tranquilo el cliente que al ponerle ese rango de voltaje o ese valor de voltaje, el inversor va a producir al 100%. Muy bien. Mencionaste un poco de altura, Juan, ¿alguna altitud máxima o no habría ningún problema respecto a las zonas que tenemos aquí en el Perú? Una de las zonas altoandinas más altas, creo que estamos llegando por los casi 5.000 metros, ¿no? No, mencioné acerca del derrateo, acerca de temperatura y el voltaje DC de entrada, que si en este caso no es así, podría, habría un derrateo en ese sentido. Estos sistemas pueden trabajar hasta los 4.000 metros sin problemas, ¿correcto? Va a haber un derrateo a partir de los 2.000 metros de altitud. Entonces, si tiene un proyecto especial, por ejemplo, en la zona sierra, normalmente zona minera donde se va a encontrar, el equipo, en base a los datos que nos dé específicamente altitud, nosotros podemos hacer el cálculo de derrateo específico para ese caso. Incluso me atrevería a decir que estos equipos pueden trabajar hasta los 5.000 metros con una confirmación, una previa confirmación. Entonces, no habría problema, pero sí va a haber un derrateo a partir de los 2.000 metros. Ahora, ¿en qué consiste este derrateo? Un poco para que no asustar al público. Básicamente se tiene una curva. En esa curva se ve un versus de la temperatura ambiente versus la altitud. Entonces, lo que va a pasar y lo que ocurre normalmente es que a mayor altitud, la temperatura ambiente también se reduce, normalmente. Entonces, esta curva nos va a indicar a nosotros acerca del producto que, por ejemplo, nuestro inversor va a entregar su máxima potencia, por poner un ejemplo, hasta 20 grados centígrados. Pero ¿qué pasa? Que a esa altitud, misma altitud, imaginemos 4.000 metros, no hay 20 grados, sino hay menos. Hay, por ejemplo, 10 grados, 15 grados. Entonces, nuestro inversor normalmente no es afectado por la altitud. Si bien su temperatura de operación ambiente va a bajar, pero normalmente es superior a la temperatura ambiente del lugar. Por lo tanto, es como conclusión, normalmente en casi todos los proyectos que hemos llegado a análisis, es que no le afecta el derrateo por altitud prácticamente digo, ¿no? Pero eso lo vemos caso por caso. Muy bien, gracias, Juan. Vemos por acá más preguntas y vamos por ahí por las últimas. Menciona Willy, solamente para aclaración, creo que es algo para al menos liberar dudas en general. Dice, ¿cómo es el acoplamiento a red del sistema interconectado aquí, dado que el inversor es línea neutro, pero nuestro sistema es fase-fase en algunos casos, ¿no? Creo que no habría problema. No, no habría problema. En este caso se debe conectar, va a requerir 2 líneas, básicamente, ¿no? No habría problema en ese sentido. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, por acá después, la temperatura, ya vimos eso. Altura, ya está. Sí, yo creo que hemos visto todas. La altura, el rateo. Ah, y bueno, aquí justo también una pregunta también para Luis, que está en Trujillo, Luis Mago. Saludos, Luis, gracias por la pregunta. Dice, si tengo un inversor de 2 kW trabajando con 3 paneles de 450 watt pico y si le pongo optimizadores, ¿corre el riesgo de no llegar al voltaje arranque inversor? Bueno, va a depender de las características del inversor, del panel, creo yo también, ¿no, Juan? Con que Sí, pero en este caso, si él tiene un inversor de 2 KTL y tiene suficiente. 3 de 450, y le puede colocar más módulos Sí, y si desea le puede colocar optimizador, no hay problema. O sea, tiene bastante por explotar todavía. exactamente. Porque él podría explotar incluso, para que tenga una idea, sin optimizadora, podría explotar hasta 3 kilowatts. Y con optimizador podría llegar a cerca de los 4 kilowatts de entrada. O sea, tiene mucho por explotar. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Yo creo que hemos resuelto casi todas las preguntas em, respecto a este tema sobre los inversores Huawei L1 monofásicos. ¿Sí? Ya Juan ha explicado, existe varias gamas, varias potencias, perdona, y también los optimizadores que nos pueden ayudar a extender la capacidad de generación, incrementando la potencia pico de entrada de cada inversor. ¿Sí? Tenemos inversores, especialmente los L1, que son de doble entrada, ¿sí? Y pues podemos obtener muchas prestaciones.
Yo solamente, antes de despedirnos, pues este webinar respecto a varias consultas va a ser colgado en nuestro canal de YouTube con los links de todo lo que ha compartido Juan. Pueden ver ahí a nuestro lado izquierdo, YouTube/NovumSolar. Y también recordarles que tenemos los siguientes webinars. El siguiente es el 10 de marzo respecto a los sistemas trifásicos en Huawei serie M1. Hoy hemos visto L1, el siguiente lo veremos en M1 trifásicos. Así que vamos a ver algunas funcionalidades también y pues espero que no se lo pierdan. Ya saben que todos los que están participando aquí, si es que no faltan, van a ser evaluados para poder ser invitados a nuestra training presencial que van a ser en las oficinas de Huawei, aquí en Lima, ¿no? Estamos preparando un escenario bien interesante para todos los participantes y también los participantes podrán aspirar a obtener una certificación oficial de parte de Huawei para que puedan tenerlo con orgullo para sus clientes y también para compartirlo con sus colegas. Así que, bueno, eso sería todo por ahora. Estamos muy agradecidos, felices de haberlos tenido, agradeciendo nuevamente al equipo de Huawei. A nombre de NovumSolar, Juan, te agradecemos mucho. Agradecemos a todos ustedes. Esperamos contar con su presencia en nueva oportunidad para el siguiente webinar. Y pues, no sé, Jimena, si tienes alguna aclaración, Jimena, que es parte del equipo también de Novum, se encarga, gracias a ella, a que toda esta información de difusión llegue a sus correos y estén al tanto de nuestras próximos eventos. Gracias, Anthony. Nada más recordarles que ya al haberse inscrito a este webinar ya están inscritos a las demás fechas virtuales, así que en su correo les va a llegar un mensaje, un correo de recordatorio un día antes y una hora antes, ¿ok? Eso es lo único que necesitarían para entrar y como dice Anthony, al cumplir con las 4 fechas virtuales ya van a tener su certificado de participación y al cumplir con las primeras 3 fechas virtuales van a poder participar y postular a la fecha presencial que por obvios motivos de COVID, pandemia y restricciones no vamos a poder tener una sala muy llena, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su atención y estamos en contacto, en verdad, cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir directamente. Anthony, no sé si puedes poner ahí el slide de contacto. Escríbanos por WhatsApp, por correo, llámenos y estaremos muy felices de ayudarlos en lo que necesiten. Así es, muy bien, muchas gracias Jimena, y ya saben, tenemos ya los equipos Huawei 2000 L1 monofásicos para todos sus proyectos. Si por ahí ustedes, o de repente si por ahí hay algún usuario final, consulte con su proveedor local, que estaremos ahí encantados de poder ayudarle con toda la experiencia que vamos a tener para todos ellos, porque sabemos muy bien que estos equipos son muy fiables y nos han demostrado ya una gran capacidad de desempeño. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde, gracias Juan, y nos vemos Gracias a todos. pronto. Hasta el siguiente webinar. Hasta luego.